Una vez más, hermanos, buenos días, muy buenos días, saludos cordiales para todos ustedes y contento, hermanos, de tener la oportunidad de abrir junto con ustedes la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos corresponde para esta mañana deleitarnos en la palabra del Señor, gozarnos en el Señor Jesucristo, en su poder, en su misericordia, y vamos a abrir para ello en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. La lectura bíblica y la predicación la realizaré en la versión de la Reina Valera. Así que vámonos, hermanos, a buscar Lucas, capítulo 9. Desde el versículo 28 hasta el versículo 45. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Bien, oremos, hermanos. Señor, acabamos de leer tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, porque aquí tenemos nuestro alimento espiritual. Aquí tenemos, Señor, una visión de la gloria y de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo tenemos una descripción de nuestra condición humana, Señor. Te pedimos, Padre, que durante estos minutos nos guíes, que nos des la sabiduría que necesitamos, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros entendimientos y que nuestros corazones sean receptivos a tu mensaje, Señor. Bendícenos, Padre, con tu palabra. Te lo suplicamos orando en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos míos, el título de nuestro mensaje es el siguiente: La gloria de Cristo versus la condición humana.
caída. La gloria de Cristo versus nuestra condición. Y básicamente esas son las dos enseñanzas en las que vamos a estar reflexionando durante los próximos minutos. Hermanos, la Biblia claramente en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice que el Señor Jesucristo es la manifestación de la gloria de Dios. Y lo voy a leer. San Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este pasaje de Juan empieza diciéndonos que Jesús vino a este mundo para manifestarnos, para revelarnos la gloria de Dios el Padre. En el pasaje que hemos leído hace un momento, en el llamado a la adoración, hemos leído el libro de Isaías en el capítulo 6. Ustedes recordarán, hermanos, Isaías 6 nos habla de la visión que tuvo el profeta de Dios. El profeta Isaías vio a nuestro Señor sentado en su trono, con toda su gloria, con toda su majestad. Nuestro Señor glorioso, poderoso, imponente, alto, sublime, y los ángeles que le alaban y le glorifican. La reacción del profeta Isaías fue la de asombro. Se quedó estupefacto. Hermanos, nosotros también quisiéramos ver a nuestro Señor en toda su gloria, ¿verdad? Nosotros también quisiéramos presenciar la majestad de nuestro Señor. Y a veces decimos, ¿no? Si tan solo pudiéramos ver un poquito de la gloria de nuestro Señor, creo que eso calmaría nuestras angustias. Creo que eso serviría como un impulso para seguir nuestro tránsito en este camino que es bastante angosto y estrecho, pero que es el camino que lleva a la vida eterna. A veces decimos, si tan solo pudiera ver un poco más de la gloria de Dios, mi fe crecería. ¡Wow! Sería pues un cristiano valiente, esforzado, ante la adversidad, ante las pruebas. Pero saben, hermanos, nosotros sí tenemos la posibilidad de ver cada día más y más de la gloria del Señor. ¿Dónde podemos ver la gloria del Señor? Plasmado en las páginas de la Biblia. Ahora tú dirás, oh pastor, no precisamente pensaba yo de ver la gloria de Dios de esa manera. Pensaba verlo así, en una visión. Hermanos, tenemos que esperarnos hasta que venga el Señor en su segunda venida. Mientras tanto, hermanos, es nuestra responsabilidad, al mismo tiempo que un privilegio, poder abrir la Biblia, poder leerla, poder venir cada domingo aquí a la iglesia, poder sentarnos con las Biblias abiertas y escuchar, hermanos, escuchar lo que el Señor nos dice aquí. Y eso, hermanos, va a animar nuestras vidas, eso nos va a alentar en todo momento. Entonces, Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. De hecho, hermanos, cuando nuestro Señor estaba aquí en la tierra, hizo una serie de milagros. Y estos milagros eran una evidencia de su poder. Eran una evidencia de que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. Pero una vez más, volvemos a este punto. ¿Cuánto quisiéramos ver de la gloria de Dios? Y precisamente, hermanos, ese es el primer punto de nuestra meditación, la gloria de Cristo. Y vamos a concentrarnos en eso, en el versículo 28 hasta el versículo 36. En la Reina Valera lleva como título esta sección, la transfiguración. Y vamos a meditar en esto. En primer lugar, hermanos, entonces, la manifestación de la gloria de Cristo. La manifestación de la gloria de Cristo. En el versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, para poder comprender esto y tener un impulso, hermanos, para lo que se viene, es necesario retroceder hasta el versículo 26. En el versículo 26 Jesús continúa hablando sobre su muerte. El Señor continúa anunciando a sus discípulos, advirtiéndoles a sus discípulos, ya colocándoles en sobreaviso, que es necesario que Él vaya a Jerusalén y enfrente la muerte y reciba el rechazo de sus verdugos, de sus enemigos y también el desprecio del pueblo.
El Señor está anunciando estas palabras a sus discípulos. Pero antes de ello, recordamos que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué opinión tiene la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Y los discípulos le dijeron: bueno, maestro, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros opinan, Jesús, que tú eres Elías. Otros opinan que tú eres algún profeta de la antigüedad que ha vuelto a la vida. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes? A mí me interesa la opinión de ustedes, mis discípulos. El mundo puede tener una variedad de opiniones, muchas incorrectas, algunas que se acercan por ahí a la realidad, pero la opinión que al Señor le interesa es la opinión de sus discípulos. Y les pregunta: ¿y ustedes qué opinan de mí? Y Pedro, como el delegado de los discípulos, siempre Pedro toma la palabra en muchas ocasiones. Y Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? En el libro de Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 16, ahí el Señor Jesús le dijo a Pedro que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor felicitó a Pedro por su valentía, felicitó a Pedro por dar la respuesta correcta. Podemos imaginarnos a Pedro contento y satisfecho después de recibir la felicitación del Señor, pero después, seguido nada más, el Señor anuncia su muerte. Y eso no cuadraba con la mente de los discípulos. Eso no cuadraba con los planes que se habían hecho ya los discípulos. Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje del Señor, muchas veces no va a cuadrar con lo que nosotros creemos que debería ser la vida. Por lo general pensamos nosotros que si yo soy cristiano, que si yo soy seguidor del Señor y tengo a Cristo en mi vida, entonces la vida tiene que ser de bendición y bendición. Si yo soy un siervo, un hijo o una hija de Dios, entonces no debería de tener problemas, no debería de enfermarme, no debería de estar pasando necesidades económicas. Yo creo que yo debería ser con buena salud y próspero y exitoso y todo debería de irme bien. Pero cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, ahí nos sentimos confundidos muchas veces. Entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro, era necesario, y a los demás, era necesario que Él muera en Jerusalén. Y Pedro le dijo: Maestro, de ninguna manera esto suceda contigo. Ten compasión de ti mismo. Señor, ten compasión de ti. Esto no debe sucederte. Y el Señor le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de aquí abajo. Bueno, lo que acabo de relatar está en el libro de Mateo. Aquí Lucas no narra esto, hace más bien un resumen. Pero la idea es esta, hermanos. Los discípulos saben que el Señor va a morir. Y para nada es una noticia alentadora. Para nada es una noticia agradable que su maestro va a morir, y de una manera terrible. ¿A quién le gustaría una noticia como tal? Ellos no entendían. Pero luego el Señor Jesús les dice lo siguiente, aquí en Lucas capítulo 9, versículo 26, dice: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y voy a repetir esta palabra: cuando venga en su gloria. Cuando venga en su gloria. Aquí el Señor está hablando de su venida en gloria, de su segunda venida. Está haciendo una referencia a su segunda venida. Y definitivamente yo pienso que los discípulos estaban confundidos. No entiendo, Señor, acabas de anunciar que vas a morir y luego acabas de decir que vas a venir en gloria. ¿Cómo cuadra eso? Vas a morir y no nos agrada eso, pero luego dices que vas a venir en gloria. No entendían, hermanos, los discípulos, a pesar de haber estado 3 años con el Señor. Bueno, realmente eso es lo que la Biblia enseña. Los profetas hablaban claramente de que antes que el Mesías venga en poder y en gloria, el Mesías tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de que el Señor venga glorioso, Él tenía que venir humilde a este mundo, como uno de nosotros. Y así vino el Señor.
nació en un pesebre, se humilló, tuvo sus enemigos hasta el final. Entonces los discípulos vieron a Jesús como realmente es, verdaderamente un ser humano, 100% hombre. Pero ahora, hermanos, ellos estaban a punto de ver al Señor 100% Dios. Lo van a ver aquí en la transfiguración. Eso va a suceder a continuación, hermanos. Pero el Señor les dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. El Señor, vuelvo a decir, está hablando de su segunda venida, su venida en gloria. Para diferenciar, hermanos, la primera venida de Jesús fue una venida en humildad, porque Jesús nació en un pesebre. Fue un humano como nosotros, propenso a sus enemigos. Una venida humilde. Así vino Jesús en su primera venida. ¿Cómo será en la segunda venida? ¿Vendrá así el Señor, así todo humilde? No, hermanos, Él va a venir como realmente es, con toda su gloria y su poder. Hermanos, eso va a conmocionar el mundo entero. Es bueno que ahora ya conmociona nuestros corazones, hermanos, para que ese día estemos con gozo y alegría cuando venga el Señor. Pero así va a venir el Señor en gloria. Y luego en el 27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús está diciendo: algunos de ustedes que están aquí escuchándome lo que les estoy enseñando, algunos de ustedes no van a morir sin que antes vean mi gloria. Alguien podría decir: el Señor dijo que iba a venir, pero ya estamos en el año 2023 y parece que no viene. Como el mismo apóstol Pedro en una ocasión en su carta dijo que hay mucha gente que no cree en Dios, creen que Dios es un tardón, que se demora mucho, pero Pedro dijo: no es que el Señor se esté demorando, sino que Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan y vengan al arrepentimiento. Hoy en día mucha gente cree que el Señor no va a venir. Ahora, los discípulos aquí van a recibir una garantía de que es veraz el Señor. El Señor, por amor a ellos, les va a mostrar su gloria. Por eso Jesús dice: algunos de los que están aquí no van a morir sin antes ver un anticipo, sin antes ver una previa de lo que va a ser la segunda venida. ¿Y a quiénes escogió el Señor para que vean esa anticipación de su gloria? ¿A quiénes escogió? Como Él dijo: algunos de ustedes. ¿A quiénes escogió? Y ahí empieza el verso 28. Jesús escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo. Escogió a los tres. Si se dan cuenta, hermanos, siempre el Señor escoge a estos tres discípulos. Por ejemplo, cuando fueron a la casa de Jairo a resucitar a la hija de Jairo, ¿a quiénes escogió el Señor para que presencien este acto? A estos tres discípulos. Cuando el Señor posteriormente va a ir al huerto del Getsemaní y se va a alejar un poco para orar, ¿a quiénes llevó consigo el Señor Jesús para que le acompañen de más cerca y estén ahí a su lado y oren por el Señor? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero ¿por qué el Señor escoge a estas tres personas? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que en breve va a suceder algo extraordinario y el Señor necesita testigos. Testigos que más adelante testifiquen de lo que han visto. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, tomen nota, hermanos. En Deuteronomio 19, 15, en la ley de Moisés dice que para que un hecho sea corroborado como auténtico y cierto, es necesario que hayan 2 o 3 testigos. Dice la Biblia: en boca de 2 o 3 testigos se puede verificar la veracidad de una afirmación. Y este acontecimiento de la transfiguración, hermanos, es un hecho extraordinario y necesita que haya 2 o 3 testigos que después corroboren y verifiquen que efectivamente sucedió este hecho. ¿Y a quiénes escoge el Señor? A estos 3 discípulos, que posteriormente van a tener que contar a los demás, a los que no han visto la transfiguración, ¿no? Entonces el Señor se lleva a sus testigos para que vean lo que va a suceder. El versículo 29 dice: y entre tanto que oraba, por cierto, hermanos, aquí hay algo un poco curioso, hermanos. El Señor lleva a estos testigos
¿Y qué estaban haciendo estos tres testigos? En el versículo 32, vamos a saltarnos un momento al 32 para ver qué estaban haciendo estos tres testigos. Pedro, Juan y Jacobo. El 32 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Estaban rendidos de sueño. Ojalá, hermanos, que aquí no tengamos Pedro, acá no tengamos a Juan y a Jacobo esta mañana. Pero el hecho, hermanos, es que estos tres discípulos estaban rendidos de sueño. Sí, la palabra rendidos quiere decir que en el fondo no era culpa de ellos. Ellos tenían las buenas intenciones de acompañar al maestro mientras él oraba, pero estaban cansados. Además estaban desanimados, tristes, después de haber escuchado la noticia de que el Señor va a ir a Jerusalén y va a morir. Eso a cualquiera le entristece. Ellos estaban muy descorazonados. Pero el hecho es que estos discípulos efectivamente estaban pues cansados, agotados, después de la jornada de las prédicas del Señor. Adicional a eso, emocionalmente golpeados por el anuncio de la muerte del Señor. Pero hacían su esfuerzo por acompañar al Señor, pero les ganó el sueño, hermanos, les ganó el sueño. ¿Qué hacía el Señor? Estaba orando, perseverando en la oración. Volvamos al versículo 29. Dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí está, hermanos, la narración, el relato de la transfiguración. En el libro de Mateo, capítulo 17, donde está la misma historia, Mateo también lo cuenta. Allí Mateo usa la palabra y Jesús se transfiguró. Y esa palabra transfiguración es una palabra que tal vez lo conocemos nosotros, es la palabra metamorfosis. Literalmente lo que sucedió con Jesús fue una metamorfosis. Pero ¿qué cosa es metamorfosis? Metamorfosis es cambiar de acuerdo con la realidad interior. Eso es metamorfosis, es transformar, es cambiar de acuerdo a la realidad interior. ¿Y cuál era la realidad interior de Jesús que estaba en este cuerpo del carpintero? ¿Cuál era la realidad de nuestro Salvador? Que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, pero que tomó nuestro cuerpo humano, nuestra apariencia humana, se hizo hombre por amor a nosotros, que nació, estuvo en un pesebre, que creció, que también tuvo hambre, que también se cansó y por eso en cierta ocasión se quedó dormido en el bote ahí mientras los discípulos estaban desesperados por esa tormenta. El Señor se quedó dormido. El Señor lloró cuando vio que su amigo Lázaro había muerto. Hermanos, nuestro Dios Todopoderoso en forma humana. Y aquí, hermanos, en este momento sufre una metamorfosis. O sea, la realidad de quién es el Señor, toda su gloria empieza a salir de su interior. Lo que Él es realmente empieza a traslucirse por encima de su piel y su rostro empieza a brillar. Con razón el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Eso fue lo que sucedió con el Señor. Y vamos a repasar algunos otros pasajes de la Biblia para darnos una idea de cómo fue esto, hermanos. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al 18. Apocalipsis 1, 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos puesto a ver al sol? Cuando hay eclipse, hermanos, ¿podemos ver directamente al sol? No se puede, hermanos. ¿Qué pasaría con nuestros ojos si vemos directamente al sol en el mediodía, en verano, hermanos? ¿Qué pasaría? Peligroso, hermanos. Nuestros ojos se pueden malograr. Hermanos, imagínense, así estaba brillando el Señor Jesús. Su ropa, como dice Lucas, su ropa estaba
resplandeciente. Hermanos, no es que la gloria de Dios estaba derramándose sobre Jesús, no, sino que la gloria del Señor brotaba del mismo cuerpo de nuestro Señor, porque aquí se estaba manifestando quién es Él. Él es Dios glorioso. En el Antiguo Testamento la palabra gloria era la palabra Shekinah, la gloria de Dios desde el Antiguo Testamento. Y esta gloria, la Shekinah, se ha manifestado en una nube espesa, hermanos. En el monte Sinaí, cuando los israelitas veían el monte humeando y de pronto una nube espesa que rodeaba, truenos y relámpagos y voces, y los judíos asustados le decían a Moisés: Moisés, por favor, sube tú, nosotros no queremos morir, tú enfréntate a Dios. Y Moisés tenía que subir. O si no, recuerden también, hermanos, cuando Salomón construyó el templo, el día de la dedicación del templo, hermanos, cuando Salomón estaba orando al Señor, de pronto una nube espesa se llenó en el templo, a tal punto que no podían soportar, hermanos, esa nube poderosa y espesa, la gloria del Señor. Y aquí vemos, hermanos, al Señor Jesús mostrando su gloria con todo su esplendor. Y no solamente eso, hermanos míos. En Apocalipsis 21-23, también quiero leer otro pasaje para poder ver esto. Apocalipsis capítulo 21, verso 23 dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Con razón la Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Él es el Padre de las luces. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesús mostrando su gloria, hermanos, mostrando su majestad. Y no solamente eso, en el versículo 30, Lucas 9:30, dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Qué estaban haciendo Moisés y Elías? Versículo 31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban y conversaban con Jesús. ¿Y de qué estarían conversando con Jesús, Moisés y Elías? Dice, de su partida. ¿Cuál era el tema del diálogo? La partida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la realidad de que Jesús va a Jerusalén, va a ser traicionado, va a ser martirizado y va a ser asesinado en la cruz. De eso estaba hablando Moisés y Elías con Jesús. Es un diálogo que están haciendo. En otras palabras, hermanos, ellos están hablando del plan redentor de Dios. Están hablando de que la muerte de Jesús no es un accidente, de que la muerte de Jesús no es algo que trunca los planes de Dios. No, todo lo contrario, la muerte de Jesús obedece al plan eterno de Dios. El plan de salvación, hermanos, no había otra manera para que la iglesia sea salva. No había otra manera para que nosotros seamos salvos. El Cordero de Dios iba a dar su vida para rescatarnos a nosotros. Y esto no frustraba los planes, al contrario, este era el desarrollo del plan redentor de Dios. Y de eso estaban hablando aquí, Moisés, Elías y Jesús. Mientras los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Versículo 32 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero no por mucho tiempo, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Me detengo allí. Miren, el Señor está en diálogo con Elías, con Moisés. ¿Y por qué fueron Moisés y Elías? ¿Por qué no fue David, por ejemplo? ¿Y por qué no fue Jeremías? ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, Moisés representa la ley. Él escribió el Pentateuco. Y Elías representa a los profetas. Es decir, la presencia de Moisés y Elías hablando con Jesús representa la conformidad del Antiguo Testamento con Jesús. O sea, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Y Jesús es el cumplimiento. La muerte de Jesús en la cruz es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Además de todo eso, Dios también tiene que dar sus testigos para que se corrobore que esto es veraz. ¿Y cuáles son los dos testigos? Moisés y Elías. Están ahí para testificar que efectivamente Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Me imagino Pedro y los demás estaban pues pasmados con todo lo que estaban viendo.
Yo pienso que el sueño se les fue de rápido en ese momento, hermano. Yo no creo que ni estaban bostezando ellos. Después de ver eso, imaginen nada más, temblando, sudando, ahí, pobrecitos. Y Pedro dice algo que ni sabe lo que está diciendo. Porque en el verso 33 dice: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, Pobre Pedro, realmente ha sido chocado, hermano. Fue chocante ver todo esto. Y no sabía lo que hablaba, pero hablaba, porque Pedro, esa es su característica. Siempre es un hombre líder, siempre habla, aunque no sabe lo que dice. Pero lo que dice le va a revelar lo que en el fondo él quiere en su corazón. Pedro dice: Señor, a buena hora que estamos aquí. Es bueno que estemos aquí, Señor. Y vamos a hacer, Señor, te propongo, Señor, hagamos 3 enramadas, 3 cabañas, 3 casitas. Una para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y para qué 3 casitas? ¿Para qué? Bueno, para que Jesús se quede ahí a vivir, Moisés se quede ahí y Elías. En el fondo lo que Pedro está diciendo es: Señor, esto que estamos viendo es extraordinario, que nunca se acabe esto, Señor. Quedémonos aquí, Señor. Eso es lo que nosotros queremos, ver tu gloria para siempre, Señor. Y no que vas a morir en la cruz, no, eso no, Señor. Tu gloria queremos, Señor. Queremos verte tal como tú eres, Señor. Esto es la gloria y no queremos que esto se acabe, Señor. Queremos que esto sea permanente. Por favor, Señor. En el fondo era lo que Pedro estaba deseando. Y saben, hermanos, Pedro no entendía que antes de la gloria primero está la cruz. Antes de la gloria primero está la cruz. Para el Señor y también para nosotros. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Sígame cada día. Un día vamos a estar con el Señor porque somos coherederos del Señor Jesucristo. Un día estaremos con Él, reinando con el Señor. Aquí no seremos la gran cosa, hermanos. Aquí seremos los marginados, los despreciados, los insultados, vituperados, qué sé yo. Pero llegará un día, hermanos, donde estaremos con nuestro Señor. Pedro le dice: Señor, quedémonos aquí, que esto no termine nunca. Como decía una canción, hay momentos que no deberían terminar, dice una alabanza, ¿no? Y ese era uno de los momentos que no deberían de terminar. Pero era solo una anticipación nada más, hermanos. ¿Qué dice luego la Biblia? En el versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Se terminó, hermanos. Fue solamente una probadita nada más. Fue una anticipación nada más. ¿Para qué, hermanos? Para animar a estos discípulos a seguir fiel, pase lo que pase. Y también para alentar a nuestro Señor Jesús de continuar su camino al Calvario. Todo esto pasó en el monte de la transfiguración. Pasemos ahora a lo siguiente, hermanos, en nuestra prédica. Nuestra condición humana caída. Vamos a ver eso desde el versículo 37 hasta el versículo 45. Meditemos en nuestra condición humana caída. Dice el 37: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aquí hay un hombre que está desesperado. Tiene un hijo que está muy mal. Este hombre se acerca a Jesús con su problema, con su necesidad y su angustia paternal. Le dice: Maestro, ayúdame. Mi hijo, y para colmo es uno solo, nada más, no tengo muchos hijos. Está enfermo. Verso 39 dice: y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera
y no pudieron. No pudieron. Rogué a tus discípulos que echaran fuera y ellos no pudieron. Aquí vamos a ver entonces, hermanos, nuestra condición humana. Hemos visto la gloria del Señor Jesús en el monte. Ahora el Señor ya bajó del monte, ya está entre la gente. ¿Y qué es lo primero que encuentra? Gente con problemas, gente incrédula. Eso es lo que va a encontrar el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ese hombre había suplicado a los discípulos de Jesús que expulsaran el demonio de su hijo. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso. Los discípulos habían fracasado. Recuerden, hermanos, que anteriormente, en el capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, el Señor Jesús les había dado una tarea a los discípulos, una misión a corto plazo. Y para ello Jesús les había dado el poder, la autoridad para expulsar demonios. Los discípulos sí lo podían hacer. Pero aquí en esta historia, hermanos, no pudieron ayudar a este hombre. No pudieron expulsar al demonio. ¿Y por qué fracasarían los discípulos? Y vamos a ver aquí que es por falta de fe. En el 41 dice: respondiendo Jesús dijo, y me voy a centrar en la respuesta de nuestro Señor Jesús. Miren lo que Jesús dice: ¡oh generación incrédula y perversa! Miren, hermanos, qué desazón. O sea, el Señor Jesús falta poco para que muera. ¿Y qué es lo que encuentra? Sus discípulos fracasaron. Pero Él ya está a puertas de ir a la cruz, ya va a morir. Pero sus discípulos no pueden expulsar el demonio. Hay falta de fe. Y no solo eso, hermanos, la gente que le rodea es gente ansiosa de espectáculos, es gente ansiosa de milagros, es gente de ayuda nada más, quieren ayuda nada más. Tampoco tienen fe, son gente incrédula. Y de hecho, hermanos, también allí estaban los adversarios de Jesús, estos fariseos, estos saduceos, estos herodianos, siempre espiando a Jesús, siempre buscando cualquier oportunidad para desacreditarle, para ridiculizarle. Y de hecho, estos enemigos de Jesús, al ver que los discípulos fracasaron, seguramente estaban muy contentos, sobándose las manos, diciendo: ahí están, pues Jesús, tus discípulos son unos fracasados, no saben hacer lo que tendrían que hacer. El Señor Jesús ve la indolencia de sus enemigos y ve también la desesperación de este hombre. Y Jesús dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Miren, hermanos, el Señor estaba el día anterior en el monte de la transfiguración. Su gloria brillaba. Ahora, al día siguiente, ¿qué es lo que encuentra el Señor en el mundo? Incredulidad, falta de fe. En resumen, nuestra condición caída. Eso es lo que el Señor está viendo. Aún incluso en la vida de sus discípulos. Falta de fe. Cuando el Señor nos ve a nosotros, ¿cómo nos encuentra, hermanos? ¿Somos personas que tenemos falta de fe? ¿Sí? ¿Somos personas que muchas veces en nuestra vida estamos en lo espiritual, estamos fracasando? Sin decir en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Tal vez en otras áreas de nuestra vida sí estamos marchando bien, pero en lo espiritual tal vez nos hemos descuidado. Tal vez estamos ahí dudando ya del poder del Señor Jesús. ¿Cómo nos ve el Señor Jesús? Pero aquí el Señor Jesús vio incredulidad. Y eso, hermanos, era algo que sinceramente era dolor para nuestro Señor Jesús. Era dolor para nuestro Señor. Por eso Él les exhorta, por eso Él les llama la atención y les dice: oh generación incrédula y perversa. No es que Jesús haya perdido los papeles y que Él se impacientó y dijo: oh, ya estoy harto de esta gente. No fue eso, hermanos, sino fue su autoridad. Como un padre que exhorta a su hijo, está exhortando aquí. Pero al mismo tiempo el Señor va a mostrar su misericordia. Ante esa condición de incredulidad, el Señor, después de exhortar, el Señor muestra compasión, porque en el verso 41, la última parte dice: trae acá a tu hijo. Sí, va a ayudar al hombre en angustia. Le dice al Señor: Señor, trae acá a tu hijo.
En el 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pobre hombre, ¿no? Efectivamente era un demonio lo que había poseído a este muchacho. Probablemente le causaba epilepsia también, ¿no? Pero ahí estaba el demonio. La Biblia lo dice claramente y Jesús va a expulsar este demonio. En el 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. La forma en la que en el original, en el griego, expresa esto, se lo devolvió a su padre, es una forma cálida, muestra compasión, muestra amor. Se lo devolvió a su padre. Es como en la historia de la viuda que perdió a su hijo, la viuda de Naín. Jesús lo resucitó y le devolvió a su madre. Aquí le devuelve a su padre. Aquí vemos la compasión del Señor Jesús. Sigue la compasión del Señor. El 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, se entregaron a Cristo de rodillas y hubo avivamiento. Amén, hermanos. Con eso estoy comprobando que algunos están como Pedro, Juan y Santiago, se están durmiendo, hermanos. ¿Eso dice la Biblia? No. La gente se maravilló, la gente que quedó asombrada por lo que habían visto, pero ¿recibieron a Cristo como el Mesías? ¿De qué les sirve a esa gente que se asombren, que se maravillen y que digan, wow, qué poderoso es Jesús? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve si no entregan su vida a Cristo Jesús? De nada. Perdieron la oportunidad de postrarse a los pies de nuestro Señor. No lo hicieron, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, puede escuchar la prédica y dice, qué bonita prédica, qué interesante? Me ha conmovido, pastor, me encanta, me gusta, wow. Hermano, hermana, entréguese a Cristo. En el aniversario, pastor, ahorita todavía no. Es en el aniversario, hay que esperar agosto. Oh, pastor, yo me entrego, pero que acabe la universidad. Todavía una vez que acabe la universidad, ahí sí, pastor, con ganas, yo le entro con ganas. No, pastor, espere, me voy a jubilar todavía. Cuando esté jubilado, ahí sí voy a tener todo el tiempo del mundo y ahí sí para mi Cristo. Pero me gusta el Evangelio. Pero ahorita no se puede, pastor. No sé si es tu caso, no sé si te pasa. Ojalá que no, hermano, hermana. Pero ¿de qué sirve que uno se alegre, que uno disfrute, que uno diga, wow, qué asombroso? Y no da el siguiente paso, que es postrarse a los pies del glorioso Señor Jesucristo. No sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Por eso digo nuestra condición caída. Esa es nuestra condición caída. Incredulidad y siempre perdemos oportunidades, los seres humanos. Bien, dice luego la palabra de nuestro Señor. Versículo 44. Aquí Jesús les va a hablar a sus discípulos. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Aquí Jesús vuelve a recalcar, vuelve a repetir el Señor, como diciendo, miren, no se duerman, esta es la verdad, no quieran tapar el sol con un dedo, la verdad es que yo voy a Jerusalén y seré entregado en manos de estos hombres perversos y yo iré a morir en la cruz. 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas cosas, temían preguntarle. Pero en este caso los discípulos no querían preguntar porque tenían miedo a lo que el Señor iba a decir. Y lo que iba a decir es, efectivamente, la mala noticia que ellos no querían escuchar, su muerte en Jerusalén. Su muerte en Jerusalén. Hermanos, el mundo vive en incredulidad. El mundo puede asombrarse de lo maravilloso que es el Señor, pero allí nada más no dan el siguiente paso. El mundo no entiende, hermanos, el Evangelio del Señor. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? A veces nos cuesta también entender, hermanos. En nuestras pruebas nos cuesta. Ahí tenemos que aferrarnos más de nuestro Señor Jesús. Pongámonos en pie, oremos, hermanos.
Oremos a nuestro Señor. Padre, te agradecemos esta mañana por tu bondad, por tu compasión. Hemos leído tu palabra y hemos visto, Señor, lo glorioso y poderoso que eres tú. Has mostrado, Señor, una anticipación de lo que será tu gloria en tu segunda venida. Y todo ojo le verá, dice tu palabra, Señor. Todo ojo le verá. Esperamos ese momento glorioso, Señor. Y mientras tanto, no permitas, Señor, que seamos incrédulos. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, por más complicada que sea la situación que nos toque vivir, las pruebas que tengamos. Ayúdanos a superarlas, Señor, confiando en ti, Padre. Bendito Dios, ayúdanos a no olvidarnos tu evangelio. Y tu evangelio es que era necesario que tú mueras en la cruz, pero al tercer día tú resucitaste, Señor, y vives por siempre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús.